¿Cómo están? En este video vamos a ver el tema de la comunicación y a desarrollar las habilidades como comunicador. Entonces, por lo tanto, primero, para que cualquier profesional y conseguir el éxito dentro de una organización, dentro de un emprendimiento, cualquier profesión que tengamos, ¿sí? Depende mucho, en primera instancia, de la inteligencia emocional que hayamos desarrollado, ¿sí? Concebida la inteligencia emocional como aquella habilidad que tiene el ser humano para poder, ¿sí? Administrar correctamente sus emociones, el momento de comunicarnos y el momento de tomar decisiones, ¿sí? También dice que expresa la capacidad de interrelacionarse correctamente con las demás personas en un entorno, ¿sí? De comunicación. Por ejemplo, ¿cómo establecemos una correcta comunicación, un contacto directo con nuestro cliente y el consumidor antes, durante y después del proceso de venta que se logre, sí, el quiebre, que se logre la comunicación asertiva de lograr vender un producto? Sí, nos hemos preguntado de ese aspecto importante, ¿sí? Ahora, para partir sobre el tema de la comunicación, lo primero que podemos decir es que actualmente la comunicación es un proceso complejo, ¿sí? En donde intervienen dos personas, ¿no? El emisor, ¿sí? Que viene a ser la persona que emite el mensaje, y el receptor, aquella persona que recibe el mensaje decodificado. En ese proceso de comunicación se generan muchos inconvenientes, muchos rollos en el proceso de comunicación. Por lo tanto, en el proceso de comunicación, el que emite el mensaje siempre tiene que tener esa habilidad correcta para poder comunicarse, y la persona receptora tiene que tener esa habilidad de saber escuchar. Entonces, si generamos ese proceso de doble vía de hablar, comunicar, retroalimentarnos, podemos llegar a conseguir un objetivo de la comunicación o un quiebre de la comunicación. Sí, concebido el quiebre de la comunicación como aquella habilidad que se consigue el emisor en el momento que consigue su objetivo por el cual fue al proceso de comunicación. Listo, la realidad de comunicación, miren, en el lado de acá podemos encontrar que el emisor piensa en su cabeza las ideas que quiere comunicar determinados a un 100%, ¿sí? El, la codificación, sí, el momento que quiero transmitir utilizando la palabra, utilizando el texto, utilizando el computador, pues se llega a generar un proceso de un 80%. Se utiliza el canal de comunicación, el que puede ser de manera presencial entre emisor y receptor, o a través de mensajes de WhatsApp, a través de mensajes de cartas, de memorando, escribir un correo, ¿sí? Y la decodificación del receptor interpreta un 60%. Puede quedar muchas dudas en ese proceso de comunicación, por eso es importante en este proceso que se genere la tan añorada retroalimentación, ¿sí? Para que se genere un verdadero proceso, un porcentaje, o el porcentaje pueda incrementarse en esta etapa de la comunicación. La retroalimentación, por lo tanto, es bastante importante. Siempre se genera un proceso de ruido entre la codificación y la decodificación, y finalmente en el tema del receptor podemos hablar de qué porcentaje de la persona el receptor logra captar con sus ideas, ¿sí? En este proceso. Ahora, los patrones de comunicación que nos dicen algo muy importante, ¿sí? Primero, en el proceso de comunicación, no se olviden, debe haber el proceso de un emisor y un receptor, y para desarrollar esa habilidad como comunicador siempre debe existir un una serie de etapas como están determinados aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos que identificar quién va a tomar la iniciativa en el proceso de comunicación. Ya lo vamos a hacer con un ejemplo. Si el emisor o el receptor, por lo general, en muchos casos, el proceso de comunicación asertiva,
el que toma la iniciativa a veces, en muchos casos, siempre va a ser el emisor, ¿no? Entonces, después el siguiente proceso sería como que el primer paso. El segundo paso sería la empatía, ¿sí? El hecho de ser simpático en la forma como me comunico, ¿sí? Y lograr conectarme con el receptor del mensaje, lograr la camaradería, el buen gusto para comunicarse, para lograr sí, interactuar con la otra persona en un proceso de comunicación. No puedo ir directamente al mensaje porque puedo conseguir problemas en el proceso de comunicación. Entonces, el siguiente paso es enviar el mensaje de la comunicación, que es el paso número 3. Ahí es donde nosotros interactuamos, ¿sí? Y generamos ya el mensaje decodificado, es decir, pensado lo que voy a decir, pensando lo que voy a hacer, ¿sí? O qué trato de comunicarme en este proceso. Entonces el mensaje es la tercera etapa, es la etapa más complicada porque debe ser clara siempre en el proceso de comunicación. Como les dije, debe haber una retroalimentación. Las palabras que utilizamos para retroalimentar siempre son en primera instancia, si está entendido, está claro, alguna duda para poder generar retroalimentación. Entonces, el momento que seamos asertivos, hemos logrado el quiebre, es decir, que se ha generado ya el proceso de comunicación, acción, es decir, tenemos la posibilidad que la persona haya cedido a nuestra oferta para podernos comunicar adecuadamente, ¿sí? Ese sería el proceso número 4, así lo podemos determinar. El proceso número 4. El proceso número 5, si en el proceso de retroalimentación, cuando vemos el interés del cliente, en este caso, o del receptor, pues van a existir algunas preguntas y por lo tanto debo estar ahí presto para escuchar activamente en ese proceso de comunicación para ver cuál realmente es el interés del receptor, ¿sí? Que quiere comunicarse conmigo porque tiene algunas dudas, ¿sí? No se olviden que este proceso es en doble vía y funciona gracias al proceso de trabajo en equipo. Ahora, para practicar este ejercicio, no nos olvidemos que siempre tenemos las reglas de los negocios que están en 4 etapas o 4 diferentes formas de hacer negocios. La una es ganar, ganar. Gano yo, ganas tú. El proceso ganar, perder. Gano yo, pierde el cliente. En el proceso 3 pierde la empresa, pierde el vendedor, pierde el oferente y gana el receptor, gana el cliente. En el 4 es el proceso de pierdo yo, pierde el cliente, ¿sí? Entonces aquí hay que hacer un ejercicio aplicado a las 4 etapas de su formación profesional. Hay que hacer, sí, un ejercicio, ya vamos a hacer un caso de un ejemplo, en qué momento en mi formación profesional, en un proceso de venta, en un proceso de atención al cliente, en un proceso de un servicio, yo puedo generar ese proceso de ganar, 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 perder, perder, ganar, ¿sí? Entonces podemos considerar desde el punto de vista de la experiencia, podemos decir que el negocio, el mejor negocio que podemos hacer es el de ganar, ganar. Sí, gano yo y gana el cliente. Y el segundo instancia, podemos decir que de pronto puede ser el negocio de perder, ganar también. Pierdo yo y gana el cliente. Este es un proceso que se puede generar una relación con el cliente o con el receptor, una relación a largo plazo. Así funcionan los negocios, ¿sí? Para poder generar ese tipo de rentabilidad, para que nuestro negocio realmente pueda perdurar en el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio de ganar, ganar. Entonces, supongamos yo tengo una concesionaria de vehículos y voy a vender un automóvil, ¿sí? Y por supuesto que el cliente se acerca a la concesionaria. En este caso, ¿quién va a tomar primero la iniciativa? Va a ser el cliente porque me va a preguntar de los tipos de vehículos que disponemos, ¿sí?
En el proceso 2 ahí viene la etapa del vendedor, generar esa empatía, mire, con gusto le vamos a atender, con cordialidad, ¿sí? Para que la persona, ¿sí? Que va a comprar el vehículo se sienta a gusto, ¿sí? Con el vendedor, ¿sí? Entonces ahí pues se logra la empatía, ya empieza, primero envía el mensaje, en este caso el cliente, necesito comprar un vehículo, sí, se logra la empatía y empieza ya el proceso como de negociación. Entonces, dice, mire, tengo vehículo de esas especificaciones, vehículo de estas características, etcétera, etcétera, de estas marcas, de este país de procedencia, con estos componentes nuevos de tecnología, etcétera. Entonces empieza un proceso de retroalimentación. Entonces el cliente puede preguntar, ¿y qué pasa? ¿Y cómo funciona? El tema de la gasolina, el tema de mantenimiento, el tema de deudas, si es que necesito. Entonces, el momento que se concrete el negocio, ¿sí? Ahí se genera la asertividad, se ha conseguido el objetivo de comunicación en donde le vendo el vehículo en $20,000 a la persona, el cliente se va satisfecho porque recibió, ¿sí? El vehículo nuevo, recibió de pronto como premio la matrícula, le dieron como una bonificación, entonces el cliente se siente satisfecho, tiene la posibilidad de que su vehículo pueda tener una garantía de 5 años, ¿sí? Y algunas especificaciones. Entonces gana la empresa porque vendió el vehículo y obtuvo una rentabilidad y gana el cliente porque recibió el vehículo nuevo, le dieron un bono y eso genera ese proceso. Entonces el proceso que realmente funciona, los peores procesos que no que son malos en los negocios, por ejemplo, es este, ganar, perder. Supongamos, vendo el mismo vehículo, pero la empresa dice, bueno, le voy a ofrecer una garantía de 5 años. ¿Y qué pasa? El vehículo, supongamos, el cliente viene en el proceso de venta, pues logran empatía, todo eso, ¿no? Se genera la escucha activa, se genera la asertividad, ¿sí? Le dan el premio, pero el momento que este vehículo tuvo un problema electrónico, supongamos, ¿no? A los 2 años, ¿sí? El cliente va a reclamar y le dice, mire, es que la garantía no cubre para ese tipo de daños. Entonces ahí el cliente gana perdón, gana la empresa porque ya vendió el vehículo, pero pierde el cliente, ¿sí? Pierde el cliente porque no le van a cubrir la garantía, porque le indicaron un montón de pretextos para no devolverle la garantía o arreglarle el problema que tenía. Puede darse casos así. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? El cliente se va descontento, ya se rompió la relación a largo plazo, ¿sí? Les aseguro que este cliente no volverá más a comprar este tipo de productos, este tipo de vehículos, ¿sí? Entonces, hay que hacer el proceso con todas las 4 reglas en su formación profesional, en el proceso de venta de un servicio o venta de un producto. Ahora, ¿cómo nos comunicamos? Muy importante, para ser asertivo hay que tener una autoestima elevada, hay que tener un tema de ser carismático al momento de comunicarnos, ¿sí? Las habilidades de comunicación se aprenden o son susceptibles de ser cambiadas y mejoradas, por supuesto, ¿sí? Mientras más habilidades, más desarrollemos nuestra inteligencia emocional, mejor forma de utilizar las palabras correctas para de comunicarnos, entender al otro, al cliente, entender al receptor. Si la forma como se comunica no verbalmente me va a dar como que una asertividad más adecuada. Ya veremos unos videos que son muy importantes sobre este tema de la comunicación. Como la comunicación hacemos que las cosas pasen, por supuesto, es lo que denominamos son los quiebres de la comunicación, es decir, cuando consigo el objetivo, sí, en el proceso de comunicación. En el caso de una venta de un vehículo, he conseguido el quiebre el momento que acepta las condiciones y el cliente pues decide transferir el dinero a la empresa para poder entregar el vehículo. Cuando hablamos, generamos siempre identidad, mundo, posibilidades, futuros y compromisos, ¿sí? Eso es importante dentro del proceso de comunicación. No olvidemos que la lengua es activa y tiene poder en el proceso de comunicación, ¿sí? Ahora, el impacto en mensajes en la comunicación.
podemos decir que la palabra simplemente o la estructura del mensaje, simplemente el proceso de comunicación entre dos personas es únicamente el 7%. El tono y timbre de voz es un 38%, la forma como nos expresamos, ¿sí? Y el lenguaje del cuerpo en el proceso de comunicación es un 55%. Entonces hay que descifrar, hay que aprender a tener esa habilidad de descubrir los mensajes no verbales que emite al cliente para poder interactuar con esa persona. Cada persona que entra en un proceso de comunicación trae consigo su cuerpo, sus movimientos y sus gestos